Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Tasco. Hoy, miércoles 2 de octubre del 2024. Hoy justamente, 2 de octubre, se cumplieron 56 años de la represión de los estudiantes allá en la Ciudad de México, que no pedían más que libertad de expresión, de asociación, de organización. Pedían que se derogaran algunos artículos, el artículo 145 y 145 bis del Código Penal que regía en aquella época del 68. Pedían diálogo con el gobierno de don Gustavo Díaz Ordaz y lo que les dio fue represión. Esos gobiernos no son humanistas. Esos gobiernos represores no representan los intereses sociales, humanos de un pueblo, sobre todo del estudiantado de México. Ahora que hablamos mucho sobre el humanismo con el presidente Andrés López Obrador, porque él fue un humanista. Y ahora que ya tenemos presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es también una humanista, porque también pondrá todo su esfuerzo, su empeño, incluso lo ha dicho, su vida, por buscar el bienestar y la felicidad del pueblo de México. Ella es, sin duda, una presidenta humanista. El humanismo se ha desarrollado, como lo hemos visto, en diferentes formas de expresión, desde las grandes religiones del mundo, en todos los países de América Latina. También surgieron grandes filósofos influidos por teorías, desde luego, allá en Europa, como fue la filosofía positivista del filósofo y sociólogo Augusto Comte, el filósofo y sociólogo Herbert Spencer, que influyó mucho en la formación de los estudiosos de la filosofía aquí en México, y que influyó mucho, en este caso, en la época de Porfirio Díaz se formaron aquellas gentes que rodearon como funcionarios la dictadura de Porfirio Díaz, se formaron en base en la teoría del positivismo de Augusto Comte y de Herbert Spencer. Hoy vamos a analizar brevemente el humanismo de un filósofo destacado, muy intelectual, por supuesto, pero era un filósofo místico, idealista. Él se decía ser muy cristiano, y me estoy refiriendo en este caso al doctor Antonio Caso, que vive entre 1883 y 1946. Fue un filósofo mexicano, abogado y escritor, sociólogo. Y Antonio Caso, su pensamiento se orienta hacia un espiritualismo metafísico. Fue un místico e idealista. Analizó los aspectos importantes del cristianismo. Fue un pionero de la filosofía de lo mexicano. Estuvo en contra de la filosofía positivista, estuvo incluso en contra de el marxismo, enemigo acérrimo del marxismo.
El cauce profundo de su pensamiento se orienta por un espiritualismo metafísico de raíz cristiana y se expresa principalmente en su obra Cumbre, la existencia como economía, como desinterés y como caridad, publicada en 1946. Bien, pues Antonio Caso ya lo he comentado aquí, sobre todo cuando se refiere a las características de los mexicanos, cómo son los mexicanos, cómo es la manera de ser del mexicano. El humanismo de Antonio Caso, filósofo mexicano de la primera mitad del siglo XX, se basa en el cristianismo y se caracteriza por, número uno, considera la caridad cristiana como el valor más importante para contrarrestar el materialismo y el valor económico. Critica el positivismo, el capitalismo y el socialismo. Dice, fomentar la libre iniciativa del espíritu en la educación, respetando la individualidad del alumno. Hay que ver esto, que es muy individualista, Antonio Caso. El filósofo Antonio Caso, respecto a él, cabe señalar que en cuanto al pensamiento filosófico, el cauce profundo de su pensamiento se orienta por un espiritualismo metafísico, después de la naturaleza o más allá de la física. Eso quiere decir la metafísica. La metafísica es una de las ramas más antiguas de la filosofía y se caracteriza por estudiar el ser y el no ser. Ya hemos hablado algo acerca de esto de los filósofos griegos como Heráclito de Éfeso, cuando habla del ser y el no ser. Investigar las causas y los orígenes de todo lo existente, establecer nociones fundamentales para comprender el mundo como el ser. Muy bien. La raíz cristiana y se expresa principalmente en su obra, ya lo mencioné, la existencia como economía, como desinterés y como caridad. Antonio Caso no cuestiona al marxismo como análisis de la economía, pero objeta que ignora el marxismo, ignora lo espiritual, lo cual no es cierto. No es cierto. Yo más o menos conozco cuando Marx habla de la vida espiritual y pues Antonio Caso dice que no toca lo espiritual el marxismo. Y de ahí que sea contrario a Marx, enemigo de su teoría. Antonio Caso acepta que el acento en el valor del trabajo y la condena a la explotación sean importantes para identificar las reformas necesarias. Bueno, pues este filósofo, muy destacado, por cierto, muy intelectual, yo lo he platicado algunos aspectos cuando habla del ser mexicano. ¿Cómo es el mexicano? Ya lo he dicho aquí en otros comentarios, aquí en el Son Politicón, pero pues hay que destacar que Antonio Caso desempeñó un papel muy importante como catedrático de la UNAM, pero su debilidad filosófica radica
en ese cristianismo metafísico, idealista, y de ahí que pues no aporta mucho al, al humanismo mexicano. Es, pues, a lo mejor impulsa la caridad, a lo mejor fue muy caritativo, ¿no? Pero la verdad no, aunque fue un hombre brillante intelectualmente, pero no fue un filósofo que trascendiera su filosofía eh, en México. Bueno, pues, sin embargo, hay que tomar en cuenta que aborda los problemas del humanismo y hoy en día pues está en boga esto del humanismo con el presidente López Obrador, porque todo caudillo, todo líder social que lucha, que luchó en el caso de México, ya hemos hablado de Hidalgo, de Morelos, de Benito Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas, entre otros, Zapata, Villa, que dieron la vida por llevar bienestar al pueblo mexicano. Y en este caso, bueno, la diferencia está en que hoy en día, con el presidente López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, cuando hablan de la revolución de las conciencias, se trata de cambiar la mentalidad cínica, hipócrita, que pregonan mucho los políticos de derecha y de extrema derecha, pero que carecen su pensamiento político y cultural, carecen de un humanismo, porque para la derecha no hay pueblo, aun cuando ahora hablan de que se están destruyendo las instituciones y que eso va en contra de la república para que en México impere una monarquía. Qué desatinos de gentes intelectuales de la altura de un Enrique Krause, de un Héctor Aguilar Camín, entre otros, que hablen de esta manera de que se están destruyendo las instituciones. Es cierto que alguna vez el presidente López Obrador dijo al diablo con sus instituciones, pero ¿a qué instituciones se refería? A las instituciones caducas, corrompidas. Y hoy en día, si ya se reformó el poder ejecutivo, ya se reformó el poder legislativo y ya se aprobó la reforma al poder judicial, que estaba corrompido hasta la médula, porque ellos no eran humanistas, ellos primero vieron sus intereses personales. Ganar 700,000 pesos con tantas prestaciones, eso no es un humanismo practicado por estos funcionarios del Poder Judicial. No, esa gente es abusiva, que robó, que abusó del poder político, de las leyes, pasó por encima de la Constitución en perjuicio del pueblo de México. Eso no es tener una concepción humanista, porque no implementaban la justicia a la gente pobre, solamente a los de arriba, a los que tenían el dinero. Eso no es humanismo. Sin embargo, el presidente López Obrador, al llevar esas grandes obras, ¿para quién son esas grandes obras? ¿A quiénes van a beneficiar? Pues obviamente que a 5 estados, la gente de 5 estados se van a, a servir de ese medio de transporte tan eficaz, y todos esos programas que llevó a cabo el presidente de la República ya saliente ahora, pues fue con el objeto de tratar a la gente del pueblo con un auténtico humanismo. Y la doctora hoy por la mañana se trasladó al puerto de Acapulco para atender
para hacer una valoración en el puerto de Acapulco de la gente que ahorita está sufriendo y obviamente que va a implementar programas para salvar a esta gente de las pérdidas materiales que tuvieron, y eso es actuar con un verdadero humanismo. Bienvenida, doctora, hoy ya presidenta de los Estados Unidos mexicanos. El pueblo de México estará con usted, la estará apoyando desde ahorita, su primer día de gobierno, hasta el final, como lo hicimos con el gran humanista Andrés Manuel López Obrador. Paisanas y paisanos, esos son mis comentarios de hoy, aquí en el Son Político de Tasco. Nos veremos próximamente aquí con un servidor, el profesor Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Por su atención, muchas gracias. Compártanme, por favor, compártanme, opinen, mándenme un mensaje a manera de si hay algún error por ahí, háganmelo saber con la finalidad de que yo mejore, porque yo no soy profesional como comunicador, como periodista, pero el intento lo hago y por eso expreso mis opiniones aquí en el Son Político de Tasco. Por su atención, muchas gracias y nos veremos próximamente.